Se auguraba un desastre nacional. Argentina no pasaba de los cuartos de final de la Copa Mundial desde la edición inaugural de 1930. No había ganado una Copa América en casi 2 décadas. Su capitán, entre otros, había abandonado la selección. Aún así, y a pesar de tener enfrente a figuras como Platini, Zoff, Zico, Kroll y Neskens, nadie acarició mejor la Adidas Tango que los hombres del flaco César Luis Menotti. Y esta es su fascinante historia en cifras. En 1978, Argentina acumuló 48 años sin posicionarse en un podium de la Copa Mundial. Todo un récord dentro de las selecciones que han estado más de una vez en un podium. Le siguen Suecia con 36 años y Holanda con 32. Daniel Passarella tenía 25 años y un mes cuando se convirtió en el capitán más joven de la historia en alzar la Copa Mundial. Detrás del gran capitán encontramos a Bobby Moore, Diego Maradona y Carlos Alberto Torres. Curiosamente, Passarella solo se ciñó el brazalete porque poco antes del inicio del torneo, el que había sido capitán hasta entonces, Jorge Carrascosa, abandonó la selección por motivos personales. 13 días antes del pitazo inicial del Mundial de 1978, 3 jugadores quedaron tristemente fuera de la lista de Menotti: Humberto Bravo, Víctor Botanis y Diego Armando Maradona. Este último, que tenía 17 años y había debutado con su selección 15 meses antes, lloró desconsoladamente debajo de un árbol al conocer la noticia. Argentina acumulaba 12 años sin terminar un partido con la portería en cero dentro de una Copa Mundial, hasta que Ubaldo Fillol lo consiguió 3 veces seguidas en la segunda ronda del Mundial del 78, que se disputó en Rosario. El Pato atajó un penal al polaco Deina y estuvo excepcional en aquel duelo. En total, durante el Mundial del 78, Fillol acumuló 6 horas y 15 minutos con la meta inmaculada, hasta que Digna Ninga lo venció de cabeza en la final. Mario Alberto Kempes necesitó 11 horas y 38 minutos, o sea, 10 encuentros entre 1974 y 1978, para anotar su primer gol en una Copa Mundial. Poco antes de la cita de segunda ronda contra Polonia, Menotti convenció a Kempes de quitarse el bigote, dándole como argumento que eso le ayudaría a poner punto final a su sequía. El matador, con la cara afeitada, respondió anotando 6 dianas en 3 partidos. Países Bajos era amplio favorito por sobre Argentina, pues la selección naranja le había anotado 8 goles en sus 2 únicos encuentros previos a la final del Mundial de 1978. Ambos encuentros se jugaron en 1974, un amistoso que terminó 4-1 a favor de Holanda y 4-0 en el Mundial de 1974, también en favor de los tulipanes. Argentina le endosó 6 goles a Perú para pasar a la final del Mundial del 78, todo gracias a la diferencia de Italia 90, donde terminó segunda. Brasil acumulaba 5 victorias por sobre Argentina, una racha que finalizó con el 0-0 en las semifinales del Grupo B del Mundial del 78. El resultado, sin embargo, no impidió que la canariña sumara 13 partidos contra la albiceleste sin conocer la derrota, todo un récord entre ambas selecciones. Argentina acumuló 4 duelos en casa contra rivales europeos donde no logró ganar, todo esto en vísperas del Mundial del 78. Cayó por 3-1 frente a Alemania Occidental y fue ampliamente superado futbolísticamente en sus empates contra Inglaterra, Escocia y Francia. Los encuentros se disputaron en la Bombonera, donde el público no dejaba de pedir la sustitución de Menotti por el entrenador de Boca Juniors, Juan Carlos Lorenzo. Tras estos gritos, la AFA enseguida anunció que la selección jugaría sus partidos de la fase de grupos del Mundial solamente en el Monumental. Menotti, por su parte, se quedó y no convocó a ni un solo jugador de Boca Juniors. La imagen El abrazo del alma quedó en el puesto 3 en una votación realizada por la prensa y la afición durante el Mundial de Corea-Japón 2002, donde se buscaba elegir las fotografías más emblemáticas de la historia de la Copa del Mundo. La instantánea muestra a un aficionado sin brazos que había invadido el campo tras la final, utilizando las mangas de su jersey para abrazar emotivamente a Fillol y Alberto Tarantini. Mientras tanto, la imagen ganadora de esta votación tuvo como protagonista a otro argentino, Diego Armando Maradona, en la célebre foto donde se encontraba solo ante 6 belgas. Solo 3 equipos han ganado la Copa del Mundo con un jugador sin club.
Argentina fue la primera con Tarantini en 1978 y la segunda también con José Luis Brown en 1986, siendo Taffarel el último con Brasil en 1994. A pesar de no haber jugado con ningún club durante 6 meses, Tarantini, también conocido como el Conejo, fue el miembro más joven de la convocatoria de Menotti y el lateral izquierdo disputó todos los minutos de cada partido con Argentina. Cuando Menotti dejó el cargo en 1982, dijo: "Les dejo un buen equipo, Tarantini más otros 10". Increíblemente, uno de esos otros no era otro que Maradona. Sorprendentemente, Menotti incluyó solo 2 delanteros en su plantilla de 22 jugadores para el Mundial del 78, mientras que varios países contaban hasta con 7. Uno de los 2 fue Leopoldo Luque, quien se perdió 2 partidos por lesión, mientras que en su retorno a la titularidad lo hizo con un dolor emocional, pues su hermano falleció trágicamente en un accidente de tráfico el día que Argentina se enfrentó a Italia. 1,73 y 1,74 es la estatura que convierten a Daniel Passarella y Luis Galván en la dupla de centrales más bajos en proclamarse campeones mundiales. La más alta es la compuesta por Hummels y Boateng con 1,91 y 1,92 durante el Mundial del 2014. César Luis Menotti pensaba nominar a 0 futbolistas que jugaran en el extranjero para el Mundial del 78. El flaco declaró en muchas ocasiones que solo convocaría para el certamen a quienes jugaran dentro de Argentina. No obstante, cambió de opinión y llamó en último momento a Mario Kempes, que entonces militaba en el Valencia de España y que acababa de ganar 2 veces seguidas el Pichichi al máximo anotador de la liga. Entre los jugadores argentinos que jugaban en el extranjero y quedaron fuera de la nómina estaban Carlos Bianchi del PSG, Osvaldo Piazza del Saint Etienne, Héctor Escota del Sevilla y Quique Wolf del Real Madrid.